Vamos a glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos vienen dispuestos a bendecir y adorar el nombre del Señor en esta mañana? Vamos a adorar el nombre del Señor y vamos a exaltarlo con todo nuestro ser. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor en alabanzas. Exaltamos al Señor. Fuerte el aplauso que es para el Rey de Reyes. Es para nuestro Señor. Es para Jesucristo. El aplauso. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, oh Rey de Reyes. Sigue aplaudiendo el nombre del Señor y dile: Señor, te adoramos con todo nuestro ser. Te exaltamos, oh Jesús. ¿Cuántos dan un grito de júbilo al Rey de Reyes? Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, oh Señor. Vamos con sus palmas. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, oh Jesús. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Diga que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Apunta al cielo y dígalo. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te bendecimos, Señor. Levanta tus manos y di conmigo: Hosana. Hosana, Hosana. Dile Hosana al Rey. Hosana al Rey. Hosana al Rey. Dile Hosana. 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 Hosana al Rey. Hosana. Hosana. Hosana.
exaltamos, oh Jesús. Levanta tus manos y dilo. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Dile, Hosana, Jesucristo, Jesucristo. Dile de nuevo, hosana. Hosana al Rey de salvación, hosana a ti, Señor. Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Creemos en ti por en medio de las circunstancias, Señor. Creemos en ti por en medio de las adversidades, Señor. Porque tú estás sobre todo, Señor. Porque tú eres el Señor de todo, Señor. Y tú el día de hoy harás un milagro. Dile, tú el día de hoy harás un milagro en mi vida. Tú harás un milagro, Señor. Mi fe está depositada en ti, Señor. Tú harás un milagro en mi corazón. Dile, Señor, hoy tú harás un milagro en mí, Señor. Aquel que hizo al ciego ver, camina hoy frente a mí. Camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores Él quitó, mis temores Él quitó. Dile, yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Dile, yo creo. Yo creo en ti. Tú harás un milagro, Señor. Milagros tú harás. Dilo con todas tus fuerzas. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Un milagro tú harás. No hay imposibles para Él. Su obra en mí completará. Su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser. Su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Milagros tú harás. Oh Señor, yo creo en ti.
está por venir. del Dios que está por venir, Con poder resucitó y a los muertos vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. tú los harás, Señor. Milagros tú harás, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Tú los harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor, yo creo en Creo en ti. ti. Yo creo en tus promesas. Milagros Yo creo, Señor, que tú has prometido, Señor, tu presencia y tu poder en medio de nosotros. Yo creo en ti. Dile, Señor, yo creo. Yo creo. Yo creo. en ti. Yo creo por encima de todo. Yo creo por encima de las circunstancias. Yo creo por encima de lo que diga el enemigo. Yo creo en ti, Señor. Dile, yo creo. Que ese yo creo salga de lo más profundo de tu corazón, de lo más profundo de tu ser. Dile, yo creo, Señor. Tú lo harás. Yo creo. Dile, yo creo. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Tú los harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Adora al que vive para siempre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es digno de toda adoración y de toda gloria. Él está en medio nuestro porque estamos reunidos en su nombre. Y dice su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Levanta tu mano y adora al Rey de Reyes. Adora al Señor. Dile cuán grande es Él. Él es santo. Él es santo. Él es santo. 3 veces santo, dice la palabra. Él es el Dios que hace las cosas nuevas. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que hace milagros. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Milagros tú harás.
nuestro Padre que nos cuida, que nos protege, que cada día nos da la oportunidad de hacer lo mejor para Él. Creemos en un Dios que cambia, que transforma, que restaura, que hace las cosas nuevas, y por eso lo adoramos, y por eso le exaltamos, y por eso venimos a la casa, a su casa, a brindarle toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, porque hemos entendido que solo Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Bríndale un fuerte, fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al gran yo soy, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al que vive para siempre, al Rey de Reyes. Dale fuerte, fuerte el aplauso al Rey. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre, porque solo tú eres digno. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a esta reunión. Que seas tú este tiempo hablando a cada corazón, a cada vida. Hoy presento tu pueblo delante de ti. Que la palabra que va a ser hablada en este día, Señor, produzca el efecto para el cual es enviada. Yo declaro y profetizo que el pueblo de Betel son hombres, mujeres, jóvenes, niños que tienen un corazón moldeable, que son tierra fértil, que la palabra que van a recibir hoy dará fruto en sus vidas al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén y amén. Amén. Entonces, a través de estos versículos quiero comentarles lo que Dios habló a mi vida acerca de la necesidad y de la importancia que hay que tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, tengamos y caminemos una vida en integridad. Y lo primero que les quiero compartir, no lo voy a hacer en el orden que Pablo le explicó a Timoteo. La primera analogía que quiero comentarles es el atleta. Y el primer punto de este mensaje es íntegros como el atleta que compite legítimamente. Íntegros como el atleta que compite legítimamente, dice el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso le decía Pablo. Entonces, haciendo la analogía, uno piensa y el atleta dice, bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes? Que las características del atleta. Bueno, el atleta tiene que ser disciplinado en su entrenamiento, disciplinado en sus ejercicios, disciplinado en su alimentación, no puede estar alimentándose mal ni de comida chatarra, tiene que creer en sí mismo, que va a competir, que va a ganar, tiene que tener una autoestima equilibrada. Eso tiene que tener el atleta. Pero Pablo no resalta ninguna de esas características del atleta, sino que él resalta la característica de luchar legítimamente. Entonces, sé como ese atleta que no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué es luchar legítimamente? Luchar legítimamente, competir legítimamente, es cumplir las normas de cada disciplina. Cumplir las reglas, adaptarse a las normas de la prueba, de la disciplina, bien sea de atletismo, bien sea de cualquiera de las disciplinas que hay en los Juegos Olímpicos. Y ahí dice, no es coronado, sino lucha legítimamente, es decir, no va a ganar ningún premio si no lo hace de forma legítima. En aquel entonces, en los Juegos Olímpicos no daban medallas, no daban trofeos, no daban unas copas que vemos hoy en día, trofeos, copas, medallas, sino que ellos entonces, el premio era una corona, y era una corona de laurel. Y por eso es que dice que no es coronado, o sea, no va a ganar, sino compite legítimamente. Y para ilustrar esto les quiero hablar de un hombre muy famoso, llamado Lance Armstrong. Lance Armstrong fue un ciclista profesional estadounidense. Un hombre
que desde joven se destacó en el triatlón, después se dio cuenta que era muy bueno rindiendo como ciclista y su carrera la orientó hacia el ciclismo precisamente. Y este hombre, a los 25 años de edad, no empieza a rendir lo que él rendía y le faltaba respiración, le dolían los testículos y fue al médico y le determinaron un cáncer testicular de grado 3 de 3. Ya tenía metástasis en los pulmones y en el cerebro. Tenía 3 cánceres al mismo tiempo y le daban solamente 40% de vida. Y fue y se sometió a una prueba, a una operación. Allí le extirparon un testículo, luego le hicieron una operación en la cabeza, le sacaron el tumor de la cabeza y luego le hicieron quimioterapia para sanar toda esa enfermedad mortal de sus pulmones. Y vivió y se recuperó. Y en 3 años estaba ganando el Tour de Francia. La carrera más complicada, más larga, de más de 3.000 kilómetros que tienen que subir los ciclistas, montañas, que dura 3 semanas, una prueba de bastante exigencia físicamente. Y él ganó su primer Tour de Francia. Solamente un estadounidense lo había conquistado hasta ese momento. Y él luego repitió su hazaña no por 2, 3, sino por 7 veces. Ganó el Tour de Francia. 7 veces. Se ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney. Ganó los 7 Tours de Francia desde el 1999 hasta el 2005. Este hombre superó la enfermedad mortal y se esforzó y compitió, pero cuando él competía, le dejaba, hasta sacaba mucha ventaja de su contrincante. Y la gente empezó a sospechar de que algo más estaba haciendo Lance Armstrong para poder ganar y para poder ser un atleta triunfador, un ciclista profesional con tantos triunfos. Y habían comentarios y decían que que estaba suministrando sustancias prohibidas, no legítimas para el uso de esta competencia del ciclismo profesional. Y él lo negaba y él decía, si yo tuve cáncer, ¿cómo voy a intoxicar mi cuerpo con drogas? Y era acusado, pero sin pruebas. Pasó más de 600 pruebas de antidopaje y todas salían negativo. Entonces, pasados los años, se retira. Como hubo tanta prensa, tantos dimes, diretes, que sí, que no, que el equipo, que todo esto, las investigaciones de la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos en el 2012 elaboró un informe con tantos testimonios de gente que comenzó a hablar, que gente que comenzó a romper el silencio, y él fue culpabilizado por un dopaje continuado, sistemático, profesional, por haber utilizado cortisona, esteroides, transfusiones de sangre de su propia sangre para aumentar el rendimiento. Y la Unión de Ciclista Internacional le quitó los 7 títulos del Tour de Francia y le quitaron la medalla de bronce. El Comité Olímpico Internacional le pidió la medalla de bronce por cuanto fue un tramposo, por cuanto no cumplió las reglas. Su vida, no solamente le quitaron los 7 títulos del Tour de Francia, sino que le prohibieron de por vida participar ni en el ciclismo ni en ningún deporte. Fue un atleta que de haberse convertido en él era un héroe por haber superado una enfermedad mortal. Dios le dio la oportunidad de vivir para hacerlo bien y no lo hizo. Creó una fundación contra el cáncer llamado Livestrong. Yo no sé si alguno de ustedes la ha escuchado, muy famosa. Mi hermana Norca tiene más de 25 años en Estados Unidos viviendo allá, y para ella Lance Armstrong era el líder, se codeaba con el presidente de la República de Estados Unidos en aquel entonces, con gobernadores, con famosos, porque era un estadounidense insignia
que había superado el cáncer, que era un tremendo ciclista, que había obtenido 7 títulos del Tour de Francia, pero no lo hizo legítimamente. Y no es lo que la palabra nos dice. Tú y yo debemos competir legítimamente. ¿Qué le faltó a Lance Armstrong? Integridad. Le faltó integridad. Entonces tú y yo debemos ser íntegros como ese atleta que lucha legítimamente. ¿Por qué estamos luchando nosotros? Por esa corona incorruptible que es la vida eterna. Y para que tú y yo podamos disfrutar de la vida eterna, debemos ser como ese atleta que lucha legítimamente. Amén. Dice la palabra en Proverbios capítulo número 10, versículo 9. Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. Esto sufrió Lance Armstrong. Él no caminó en integridad, no fue un atleta que compitió legítimamente, hizo trampa y por eso causó quebranto en su vida. En esa fundación que él fundó llamada Livestrong, él era el presidente, renunció, lo tacharon de por vida, pasó de ser héroe a un tramposo. Su testimonio se vino abajo, fue descubierto. Y tantas, yo vi un documental de Lance Armstrong en National Geographic y él le pasaban todas las entrevistas donde negó haber consumido sustancias prohibidas, porque esas sustancias le ayudaban a mejorar el rendimiento en carrera. Y decía, ¿cómo? Yo le voy a decir a mi hijo Lucas el día de mañana que su papá es un tramposo. Él lo decía y eso vivió su hijo mayor, porque Dios le dio la oportunidad de vida. Le extirparon un testículo, pero aún engendró 5 hijos. Dios le dio la oportunidad de hacerlo bien, así como a ti y a mí, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, que te permitió conocer la verdad y la verdad te ha hecho libre. ¿Para qué? Para que caminemos rectamente delante de sus ojos. Amén. Íntegro, cuando hablamos de objetos, materiales, íntegro es que está completo, que no le falta ninguna parte. Pero cuando hablamos de una persona, decimos una persona es íntegra, aquella persona que es recta, que es honrada, que es incorruptible, que no engaña, que no comete fraude. Eso es una persona íntegra. Y en la palabra de Dios vemos diferentes casos, como hombres de Dios quebrantaron en algún momento su integridad y como consecuencia de ello sufrieron dolor, adversidad, sufrimiento, que es lo que nos dice Proverbio. Que el que anda en integridad anda confiado. Si nosotros vivimos íntegramente, no tendremos temor de nada. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos agradando a Dios. Y encontramos en un ejemplo, fue el rey David. El rey David, hubo un tiempo de su vida que él permitió el pecado en su vida. Sabemos que él codició a una mujer hermosa pero casada con un hombre llamado Urías, y él quebrantó su integridad, permitió la codicia, luego el adulterio, luego la mentira, luego tramó la muerte de Urías, ¿verdad? Todo eso, un pecado, llevó al otro y al otro y al otro, y trajo consecuencias adversas, y él sufrió. ¿Cuál fue la primera consecuencia negativa de dolor que sufrió David? En la muerte de ese hijo engendrado con Betsabé. Cuando el profeta Natán lo confronta y le dice, mira lo que has hecho. Bueno, esa historia, no la voy a leer completa por supuesto, está en segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Y voy a leer solamente el versículo 9. Y dice, el profeta Natán le dice y confronta a David y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada
y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces no solamente codició, no solamente adulteró, sino que también, ¿verdad?, fue culpado de ese asesinato de Urías. Un pecado tras otro y otras consecuencias más que usted lo puede leer allí en ese capítulo número 12, de las consecuencias y de la adversidad que sufrió David por cuanto quebrantó su integridad. David habla Dios de David como el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Aún así, bueno, su integridad fue quebrantada en este momento y trajo como consecuencia. Se cumplió Proverbios 10:9, ¿verdad? Que el que anda en integridad anda confiado, pero que el que pervierte su camino será quebrantado. Y así también podemos comentar acerca de un hombre llamado Sansón. Sansón fue un hombre que desde el vientre de su madre fue marcado con un propósito, para ser ese hombre que comenzaría la libertad del pueblo de Israel de los filisteos en el tiempo que él vivió. Ese era lo que estaba escrito en el libro del propósito para Sansón, ser ese instrumento en las manos de Dios para comenzar la liberación del pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y Sansón, eso lo podemos encontrar en Jueces, capítulo 13 en adelante, para que usted se lo pueda estudiar en su casa. Hay Jueces, capítulo 13 en adelante, del 13 al 16. Ahí encontramos cómo Sansón violó la ley de Dios en varias oportunidades. Como en algún momento mintió, se juntó con mujeres no del pueblo de Israel, como le confesó a una ramera el poder de su unción, o dónde estaba la razón, o cómo era lo que marcaba la diferencia para que él tuviera ese don de parte de Dios de tener una fuerza sobrenatural y con la cual había matado a muchos filisteos. Y él, como se corrompió, como su integridad en un momento o en varias oportunidades fue quebrantada, eso le trajo como consecuencia adversidad. Los filisteos lo apresan, le quitan los ojos, lo ponen a trabajar en un molino ciego. Sufrió quebranto. Luego de ser un hombre e instrumento en las manos de Dios para liberar al pueblo para hacer venganza del pueblo de Israel sobre los filisteos, allí estaba, encarcelado, ciego, sufriendo, por cuanto quebrantó su integridad. Que nosotros tengamos esa determinación firme en nuestro corazón, esa disposición honesta en nuestro corazón de vivir conforme a la palabra del Señor, de vivir conforme a la justicia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir así? Ser ese atleta que lucha legítimamente. Amén. Yo lo quiero ser. Ese es el primero. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pablo llamaba la atención, él corregía con dureza a los cristianos de la iglesia de Creta. En la iglesia de la isla de Creta quedó Tito, y en esa carta de Tito podemos leer cómo Pablo le dice a Tito: mira, pero es que regáñalos, exhórtalos. Ellos son, muchas cosas negativas. Ellos son unos mentirosos, son unos rebeldes, son unos ociosos, unos glotones. Lo regañaba, le decía: mira, corrige a esa gente allá en la iglesia de Creta. Porque, dice Tito, capítulo número 1, versículo 16, en su primera parte: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, dice la palabra. Entonces, es triste y duele ver a hermanos en la fe
que profesan a Dios, pero mienten. Pero profesan a Dios y quitan prestado y no pagan. Profesan a Dios, pero corrompen sus vidas en su área sexual. Profesan a Dios, pero tienen un lado oculto. Profesan a Dios, pero en sus casas son unas personas, en su trabajo otra, en la iglesia otra. Profesan a Dios y al mismo tiempo tienen un lenguaje de muerte y no de vida. Profesan a Dios y murmuran y critican al prójimo, destruyéndolo con sus comentarios. Eso es falta de integridad. Profesan a Dios y alaban al Señor, y en sus casas alaban al diablo con otra música que pervierte su confianza en el Señor. Guardemos nuestra vida, mantengámonos íntegros delante de los ojos de Dios, que no seamos como los de Creta, que Pablo le tuvo que decir, el apóstol Pablo le tuvo que decir a Tito, mira, confróntalo, regáñalo. Necesitamos, Dios demanda de ti y de mí que nosotros seamos íntegros. Porque el que camina en integridad vivirá confiado. Porque el que camina en integridad tendrá vida y vida en abundancia y en tranquilidad. El que camina en integridad, Dios irá delante de él y lo defenderá siempre. Amén. Seamos como dijo Pablo. En segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo 2. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque en la Reina Valera es un poquito más complicado de entender. Pero él, convencido de lo que era, convencido de su integridad, Pablo confesó: rechazamos todas las acciones vergonzosas. Que tú y yo rechacemos todas las acciones vergonzosas, todo eso hecho en lo malo, en lo oculto. Dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben. Que podamos nosotros rechazar toda cosa mala hecha en lo oculto. Y que nosotros tengamos esa vida en integridad. Amén. Esa es la primera analogía. Sé íntegro como el atleta que compite legítimamente. Para que no perdamos nuestro premio. Para que no perdamos nuestra corona de la vida. Para que Dios nos corone con la vida eterna. Amén. Eso es el atleta que compite legítimamente, que cumple la palabra del Señor, que es honesto, que es incorruptible. Ese hombre, esa mujer que cree cuando muchos dudan. Ese hombre, esa mujer que no se corrompe cuando muchos se prostituyen. Eso estás llamado a hacer. Eso tú y yo estamos llamados a ser hombres y mujeres íntegros para la honra y la gloria del Señor. Amén. Muy bien, ahora les quiero compartir la segunda analogía. La segunda analogía la tomé de los primeros dos, el versículo 3 y el versículo 4, que es el soldado. Y vuelvo a leer nuestro fundamento bíblico en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Y entonces le coloqué a este punto: temerosos de Dios como buen soldado de Jesucristo. Temerosos de Dios. Porque quizás cuando uno piensa, pues cuando nosotros pensamos en un soldado, ¿cuáles son las principales características de un soldado? Bueno, un soldado, disciplina, obediencia. Mire, tiene que aprender a conocer las armas que va a manejar. Tiene que hacer ejercicio de cómo se usan esas armas. Esas son esas características, también la disciplina. El soldado tiene esas disciplinas. Pero Pablo no resalta ninguna de ellas, sino que Pablo dice:
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muy bien, entonces, ¿cuál es esa característica que resalta Pablo aquí? La sujeción a la autoridad, no por temor, sino por convencimiento de querer agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa es la característica que resalta aquí Pablo, la sujeción a la autoridad. Y esta sujeción a la autoridad lo hace porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, llevándolo a la vida cristiana, quiero leerles lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice, le dijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién te llamó a ti? Tú no estás aquí por casualidad. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos eligió a nosotros para ser linaje real, para ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Para eso Dios te escogió. Tú tienes un propósito que Dios marcó para tu vida, y es eso, ser diferente, no corromperte en el mundo, sino ser nación santa. Amén. Dios me escogió, y cuando yo tengo la convicción de que Dios me llamó, cuando yo tengo la convicción en mi corazón de que Él me llamó, entonces nosotros vamos a querer agradarle a aquel que nos tomó por soldado, aquel que nos llamó. Aquí nadie está obligado, aquí nadie viene por obligación. La clave de vivir en integridad es el temor a Dios. Cuando yo busco de manera lo mejor que yo puedo agradar al Señor, agradar a Dios, yo tengo temor de Dios en mi corazón. ¿Y qué es temor de Dios? Temor de Dios no es miedo, no es miedo. Sabemos que Dios es amor, también es fuego consumidor, pero no es un miedo de terror. El temor a Dios es la reverencia, ¿sí? La reverencia, el profundo respeto que yo siento por Dios, la admiración que siento por Dios en mi corazón, por reconocer que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es mi Señor, que Él es el dueño de mi vida. Y cuando yo tengo temor de Dios en mi corazón, voy a buscar agradarle. Voy a buscar agradarle con mis palabras, voy a buscar agradarle con mis acciones, con mis decisiones. Eso es temor de Dios. Entonces, el buen soldado, ¿qué hace? Dice Pablo que el buen soldado no se enreda con las cosas que no le agradan al que lo tomó por soldado. Entonces, cuando nosotros tenemos temor de Dios en nuestro corazón, podemos ser esos soldados que no se enreda con las cosas del mundo, que marcamos una diferencia por buscar agradar a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿buscas agradar al Señor cada día de tu vida? Cada vez que te levantas, cada vez que te acuestas, cada vez que vas al trabajo, ¿buscas agradar a Dios? Y en la palabra también encontramos hombres de Dios llenos de fe, también que fueron hombres temerosos de Dios, que nos inspiran, que nos motivan, que dicen si se puede ser un hombre íntegro, una mujer íntegra con temor de Dios en el corazón. Encontramos a José. José, en el capítulo número 39 de Génesis, encontramos que él se desempeñaba como mayordomo en la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar, se enamoró de José y lo empezó a acosar sexualmente y a buscar cómo tener relaciones íntimas con él, cómo convertirse en su amante, y lo incitaba y le decía. Y José, un hombre temeroso de Dios, se negó una y otra vez. En el versículo 9 de ese capítulo de Génesis dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, le dijo José a la esposa de Potifar.
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces allí él se abstuvo del placer de la carne. Fue ese buen soldado, porque el buen soldado se abstiene, se niega a sí mismo, se niega a los placeres, quizás lo que es más sabroso, lo que es más fácil. Muchas veces nos toca decidir la parte más difícil por agradar a Dios. Y eso hace un buen soldado. Se abstiene, se niega a sí mismo. Quizás él como hombre tuvo el deseo en su piel y en su carne de disfrutar de esa relación sexual. Pero su integridad, pero su temor de Dios le dijo no. ¿Ve? Esa es la diferencia. El buen soldado teme al Señor. También encontramos a un David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, él estaba huyendo de Saúl, que Saúl buscaba con 3,000 hombres matarlo. Estaba en el desierto de Engadi y Saúl entró en la cueva donde ellos estaban escondidos. Y los hombres de David le dijeron, mira, ahí la tienes, listo, pues mira, Dios te la puso allí. No tienes que ni que buscarlo ni nada, eso está facilito. Toma venganza, mátalo, haz con él como quieras. Le incitaron a hacer lo malo. Yo no sé quién te ha incitado a ti a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y voces hablan, quizás amigos, quizás compañeros de trabajo, quizás familiares. Pero ¿cómo vas a ser tan tonta? ¿Pero cómo así? ¿O cómo vas a ser tan tonto? No. Mire, es preferible agradar a Dios. Ahí tenía David, le estaban los hombres de David le decían, bueno, ya está. Y David cortó la orilla del manto, del manto de Saúl. Y ahí en ese momento él sintió temor de Dios en su corazón y dijo, versículo 6 del capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Sintió temor en su corazón de tomar las cosas por su propia fuerza, de convertirse en un asesino de un ungido de Dios, de convertirse en el que dijo, bueno, hasta aquí la vida de Saúl. No. Él entendió que Dios es quien pone y quita reyes y que ya le venía su turno. Pero no se convirtió en un asesino. No se adelantó a los acontecimientos, sino que supo esperar en Dios. Y muchas veces nos toca a nosotros saber esperar en Dios y no tomar las cosas por nuestra propia fuerza, porque Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Amén. Eso es temor de Dios. Seamos temerosos de Dios como ese buen soldado que se abstiene. A lo mejor las ganas de David eran, bueno, mato a este hombre y aquí se acaba la cosa y ya dejo de estar huyendo en el desierto y para aquí y para allá y listo. A veces nos equivocamos, a veces tomamos decisiones incorrectas por apurarnos, por apresurarnos a los tiempos. Sé un hombre y una mujer temerosa de Dios y Dios te va a librar de las consecuencias negativas, del pecado, de la falta de integridad. Amén. Quiero contarles un testimonio con respecto a este punto. En el 2014, hace unos años atrás, ¿verdad? Mis amígdalas estaban muy enfermas. Ellas estaban todas, tenían cavernosidades, tenían huecos, ya no servían en realidad. Y esa me causaba amigdalitis muy recurrente, mínimo una vez al mes, y me daba fiebre, no muy alta, pero ya mi cuerpo era como que todos los meses ya sabía que le daba una fiebre allí suave y tal, porque las amígdalas estaban bien contaminadas. Y bueno, tuve que ir al doctor, fui a un otorrino, una doctora, y ella me dijo, sí, hay que hacer la operación de las amígdalas, y bueno, había que hacer todos los pasos, tenía un buen seguro, hay que hacer todos los pasos para el informe médico, los exámenes preoperatorios, etc. Ella me dice, bueno, mira, sí, tienes las amígdalas
malas, más y dañadas, pero también tienes el tabique de la nariz desviado. Pero eso no te causa problemas, no. Te tapa la nariz, amanece con dolor de cabeza, se te obstruye, no tengo sinusitis, o sea, en los rayos X no salía nada de los senos paranasales ni nasales, nada, todo estaba bien, mi tabique no perfectamente alineado, pero ella me dice, mira, vamos a aprovechar de hacerte también esta operación. Yo coloco ahí en el informe médico de que, bueno, que requieres también la operación de la nariz y listo. Y yo le dije, no, doctora, yo tengo las amígdalas malas y bueno, vamos a retirar las amígdalas. Pero con el tabique déjelo así. Pero ¿por qué si vas a ir a una sola metida en el quirófano, una sola anestesia? ¿Es que le tienes miedo? No, miedo no. A mí no me da miedo la operación, a mí no me da miedo la anestesia. Dios me guarda y Dios me cuida. No, a mí no me da miedo eso. A mí lo que me da miedo es que mi Padre Celestial me vea con un argumento en contra por haber mentido. Eso sí me da temor. Eso es temor de Dios. Hay mucha gente, pero que si eres tonta, te perdiste la operación una operación estética. Yo sí perdí la oportunidad de pecar, pero no quiero causarme todas las adversidades o las cosas negativas que me vienen por causa de un pecado. Quizás mucha gente te puede decir que tonto, mira cómo perdiste la oportunidad, mira cómo perdiste ese mango bajito o esa oportunidad, ese tremendo negocio, si solamente había que dar una mentirita así chiquita. Dios nos guarde, como dijo David, que Dios me guarde. Ten temor de Dios en su corazón para vivir en integridad, para vivir agradando a Dios, al Dios que te llamó, al Dios que me llamó. ¿Cuántos quieren agradar a su Padre cada día de su vida? Dale un fuerte aplauso al Señor. Última analogía, la analogía del labrador. Está en el versículo 6 y dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Le coloqué a este punto del tema, esforzados como el labrador. El labrador para poder cosechar sus frutos necesita trabajar primero, necesita preparar el terreno, necesita comprar la semilla, escoger la semilla, necesita hacer la siembra como tal, necesita regar, suministrar agua, si no va a depender de la lluvia, buscar sistema de riego, necesita cuidar de las plagas, de las enfermedades que se le puedan contagiar al cultivo, necesita trabajar primero, ¿verdad que sí? El labrador necesita trabajar primero. Asimismo, la integridad. Para que tú y yo podamos tener una vida íntegra delante de los ojos del Señor, necesitamos trabajar primero. La integridad no es un regalo. La integridad es un tesoro que tú conquistas. Es un tesoro que yo conquisto. Que conquisto con mi esfuerzo, con mis disciplinas espirituales. Y nadie dice amén. Se conquista. La salvación es un regalo por gracia. Cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos de muerte a vida. Dios nos limpia con la sangre de Jesús, nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Comienza una nueva vida. Eso es un regalo de parte de Dios. Somos salvos por gracia, ¿verdad que sí? Pero vivimos, seguimos y necesitamos tener una vida en integridad. Y esa vida en integridad no se regala, esa vida en integridad se conquista. Como el labrador tiene que trabajar para obtener sus frutos, tú y yo también necesitamos trabajar en la conquista de nuestra vida en integridad. Comienza con una determinación. Y Robert nos hablaba el viernes que la palabra de Dios dice en Job capítulo 22, versículo 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. El labrador tiene que comenzar a trabajar con una determinación.
¿Qué va a sembrar? ¿Qué? ¿Cuánto va a sembrar? ¿Dónde va a sembrar? Se está determinando, ¿verdad que sí? Bueno, quiere sembrar, no sé, tomate, lo va a hacer en tal lugar, tantas hectáreas tiene disponible para sembrar. Pero ¿será que con eso nada más va a cosechar los tomates? No. ¿Qué necesita? Trabajar. Entonces, pero todo comienza por allí, por una determinación. Y así nosotros comenzamos, con una determinación firme en el corazón de vivir en integridad. Así comenzó David. Les hablé de David. David en algún momento quebrantó su integridad, pero cuando fue confrontado por Dios, él fue a la presencia del Señor y pidió perdón con todo su corazón. Y le dijo a Dios, límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Perdóname, Señor. He fallado delante de ti. Porque cuando nosotros quebrantamos nuestra integridad, no es para que nos quedemos allí en el dolor o en el sufrimiento. Es para que te puedas pedir perdón, levantarte y determinarte a cambiar tu vida y a vivir en integridad. Si fallaste al Señor, no es para que te quedes allí, porque todos le hemos fallado al Señor en algún momento. Pero qué hermoso es que allí en Él, en su presencia, podemos tomar de la sangre de Jesús y esa sangre nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra que un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Entonces eso hizo David. David se arrepintió, pidió perdón, se determinó y bueno, tuvo que echar para adelante, no se quedó allí en el pecado, tuvo que luchar con todas esas consecuencias que le vino después de ese pecado. Nada fácil, pero siguió y luchó. Y David fue considerado como ese hombre conforme al corazón de Dios y está en Hebreos 11. ¿Por qué está en Hebreos 11? Porque fue un hombre de fe, que fue justificado por su fe, que a pesar de que cometió errores, fue perdonado y siguió adelante y está allí en la galería de los hombres de fe en Hebreos 11. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón también se determinó. Sí, él también quebrantó su integridad por errores, por debilidades de su carácter. Le falló a Dios. Y estando en su peor momento, ciego, preso, los filisteos lo agarraron para hacer burla de él. Tenía que estar dándole ruedas al molino allí, ciego. Pero dice la palabra que él clamó a Dios. Él se determinó. Yo me imagino a Sansón diciendo, yo soy linaje del pueblo de Israel. Yo soy linaje del pueblo de Israel. Yo tengo un Dios a quien clamar. Tú tienes un Dios a quien clamar. Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Allí en la presencia del Señor puedes clamar al Señor. Puedes determinarte a vivir en integridad. Sansón estaba allí, ciego, pero sabía que él había sido llamado para algo. Él sabía que había sido llamado desde el vientre de su madre con un propósito, había sido marcada su vida con un propósito. Y el propósito era comenzar la liberación del pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y él le pidió al Señor, ayúdame, dame las fuerzas nuevamente. Y ya cuando le pidió ayuda al muchacho que lo llevaba y lo colocaron ahí en las columnas del templo, con todas sus fuerzas, derribó allí. Dios le devolvió la fuerza y logró derribar ese templo. Y ese día, que fue el último día que él vivió, fue una determinación en su corazón. Y ese día él murió, pero ese día también mató a más filisteos que nunca antes en su vida. Ese día cumplió el propósito para lo cual Dios lo había llamado, con una determinación. Sí es posible vivir en integridad, pero hace falta un corazón determinado. Amén. Pero la determinación no basta, como les dije. No basta la determinación.
Porque el labrador, que es la analogía que estamos usando, no se queda con que, bueno, ¿qué semilla voy a sembrar? ¿Cuánto voy a sembrar? ¿Dónde voy a sembrar? No, el labrador tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que comprar y buscar la semilla, tiene que preparar el terreno, tiene que quitarle el monte, no sé, la maleza, tiene que preparar el terreno, comprar los nutrientes, tiene que sembrar, tiene que dar regar, tiene que cuidar de la plaga, tiene que cuidar su siembra para cosechar los frutos. ¿Tú quieres una vida en integridad? La integridad se desarrolla toda la vida. Yo estoy aquí delante de ustedes hablando de este tema, pero yo debo trabajar día a día por mi integridad. La integridad se desarrolla toda la vida por medio de un esfuerzo individual. Por medio de un esfuerzo individual se conquista la vida en integridad. Y dice la palabra, le dijo Pablo a su discípulo Timoteo, en primera carta a Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, lo voy a leer en la versión Biblia Las Américas. Dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. La Reina Valera dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, porque tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Ahí está la disciplina, ahí está el esfuerzo individual de tener una comunión con Dios día a día, de buscarle a Dios en oración, de buscar la palabra, el contacto con la palabra de Dios. Yo no digo leer solamente, leer, escuchar, investigar, meditar la palabra del Señor, congregarte, porque Dios nos ministra en nuestra casa. Yo estoy segura que les puede ministrar a través de un programa de YouTube, a través de la radio, a través de una emisora cristiana, pero no hay como congregarse. Aquí en la congregación Dios nos ministra de una manera diferente y perfecta. No te dejes de congregar, no te dejes de congregar en tus células semana a semana. Y si no has ido a una célula, busca donde puedes asistir a una, porque allí en la comunión de los hermanos hay bendición. Dios ministra, Dios está donde hay más de uno congregado en su nombre. Amén, ahí está Dios. Eso es disciplinarnos para la piedad. Y quizás te pasó a ti como me pasó a mí. Cuando uno lee, ejercítate en la piedad. Aquí en esta versión dice, más bien disciplínate a ti mismo en la piedad. Y uno queda así como que, ¿qué? Si uno la piedad es como que ese sentimiento de misericordia. Siempre uno escucha ten piedad y está asociado a ese concepto, a ese sentimiento de lástima, ese sentimiento de misericordia. Pero la palabra piedad tiene un significado en nuestra lengua española. Antes de ese sentimiento de misericordia, de lástima, hay un concepto que es el primero que sale en el diccionario. Dice, virtud que provoca la búsqueda de Dios, inspirada por su amor. Eso, ejercítate en la búsqueda de Dios, inspirado en su amor, porque Él te ama, Él me ama. Él dio la vida de su único hijo para que tú y yo fuésemos salvos, para que no tuviésemos muerte eterna, sino vida eterna. Ejercítate para la piedad, ejercítate en la búsqueda del Señor y allí podremos cosechar una vida en rectitud delante del Señor. Es la única manera. No hay otra manera de poder obtener una vida en integridad, porque vivimos en un mundo que el ambiente corrompe, que el ambiente pervierte, pero tú estás llamado a ser diferente en tu generación. Tú estás llamado a marcar la diferencia en donde quiera que tú te pares. Tú no estás llamado a ser igual que el montón.
Tú estás llamado a ser una mujer, un joven, un niño íntegro para la honra y la gloria del Señor. Estamos llamados a marcar la diferencia, pero es ese esfuerzo, esa disciplina espiritual, esa conquista individual, porque nadie la va a conquistar por ti. Nadie va a conquistar una vida íntegra uno por el otro. No, nadie te la va a regalar. No, la vas a conquistar tú. La vas a conquistar en el lugar secreto. La vas a conquistar congregándote, leyendo la palabra. Mire, la palabra es hermosa. Conocer la palabra de Dios es algo maravilloso. Dice la palabra, y ya para terminar, en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que estemos capacitados para hacer lo recto, que estemos capacitados para hacer lo que a Dios le agrada. Para esto es la palabra del Señor. Es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña aquellas verdades que no conocemos. Aprendemos de ella. ¡Wow! Yo no sabía, no sé, por decirle algo, yo no sabía que Satanás estaba organizado en principados, potestades, en gobernadores, en huestes. Entonces la palabra te enseña, ¿verdad? La palabra te redarguye. Y la palabra redarguir, el origen de la palabra redarguir en el griego es la palabra prueba, evidencia. La palabra de Dios te da evidencia de la verdad de Dios. Te da evidencias claras que te confrontan, que me confrontan. Y yo digo, wow, tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que cambiar mi manera de accionar. Eso es redarguir. La palabra te redarguye. La palabra te corrige. Lo que estás haciendo mal, lo que uno está haciendo mal, toca, ¿verdad? No, mira, aquel que robaba no robe más, aquel que mentía no mienta más. Entonces la palabra nos corrige y la palabra nos instruye. Instruir es proporcionar conocimientos, habilidades o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Cuando vamos a la educación formal, nos instruyen con un plan, con un programa para ser determinado profesional. Para que el que es periodista, periodista, para que es el ingeniero. Pero aquí la palabra es hermosa cuando nos dice que nos instruye para la justicia. Y otra versión dice, nos instruye para una vida en rectitud. La palabra de Dios es un tesoro que hay que escudriñar, que hay que amar, que hay que devorar para poder vivir en integridad. Allí está la verdad. Dios está dispuesto para instruirte a ti, para instruirme a mí en una vida de rectitud. Pero hace falta el esfuerzo. Pero hace falta tu esfuerzo individual, hace falta mi esfuerzo individual. Aquí nadie lo ha alcanzado todo. Todos estamos en proceso. Todos somos un producto en proceso. Aquí nadie es obra terminada, pero tu esfuerzo marcará la diferencia. Tu esfuerzo marcará la diferencia y podrás ser como ese labrador que verá sus frutos. Si tú te esfuerzas para la piedad, si tú te disciplinas en la piedad, verás tu recompensa en una vida en rectitud. Y Dios se alegrará y mantendrás el corazón de Dios alegre por cuanto serás un hombre o una mujer temerosa de Él.
Eso quiere Dios para nosotros, que podamos caminar en integridad, que no cosechemos las consecuencias de quebrantar la integridad, sino por el contrario, que podamos ver el fruto de una vida de paz, de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos ser como ese atleta que lucha legítimamente, que seamos como ese buen soldado que busca agradar al que lo llamó, que agrademos a Dios con nuestro andar y con nuestro vivir, y que seamos esforzados y valientes, no negligentes, no flojos, sino disciplinados y ejercitándonos en la piedad. Te voy a invitar a que estés de pie. Padre, gracias, Señor. Allí donde tú estás, inclina tu rostro. Dale gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Gracias, Dios, por tu amor eterno para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos corrige, porque tu palabra nos redarguye, porque tu palabra nos instruye para vivir una vida en rectitud delante de ti. Dale gracias al Señor porque estás en esta mañana, porque has escuchado este mensaje. Gracias, Señor, porque tú demandas de nosotros que caminemos en integridad, pero nos enseñas cómo hacerlo. Gracias, Rey, gracias, Dios. Háblale en esta mañana. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, habla con tu Padre Celestial. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios conoce tu acostar y tu levantar. Dios conoce aún los cabellos que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza. Él conoce tu lado oscuro si lo tienes. Él conoce si estás falto de la fuerza espiritual y está dispuesto a dártela hoy. Si tú estás viviendo una situación en la que debes cambiar, hoy Dios te dice: camina, hijo mío, en integridad. Yo te amo, ve a mi presencia, porque allí en mi presencia encontrarás el refugio, encontrarás el perdón, porque la sangre de Cristo Jesús cubre multitud de pecados. Hoy dile al Señor lo que te falta. Hoy pídele al Señor que te dé nuevas fuerzas para caminar como Dios quiere que camines. Hoy dile al Señor: Padre, el largo camino me resta. Debo seguir siendo esforzada, debo seguir siendo esforzado. Ayúdame si no tengo esas disciplinas espirituales, si no oro, si no leo. Dile al Señor, háblale. Dile, aprovecha este momento porque el Señor está aquí, porque Dios está en medio nuestro, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está en medio nuestro. Aprovecha este tiempo para decirle al Señor: quiero ser mejor para ti. Gracias por lo que me has permitido alcanzar. Gracias por todos los pecados que he dejado. Gracias porque tú hasta aquí me has ayudado, Señor. Pero extiendo mi mirada a lo que queda por delante, por lo que debo conquistar, por lo que debo alcanzar, porque no me conformo a ser igual que el mundo, porque no me conformo a dejarme absorber por el ambiente, porque me determino en esta mañana a ser mejor, porque me determino en esta mañana a caminar en rectitud delante de ti. Dile al Señor, levanta tu mano, habla con tu Padre Celestial.